Vamos a leer la palabra del Señor en Lucas capítulo 23, versículos 34 al 40. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, con la unión, la dirección y la guía del Espíritu Santo. Amén. Y dice aquí la palabra del Señor. Y Jesús decía, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos hechas sus suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes que dudaban que él decían, a otros salvó, cálpete a ti mismo, y es que es Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también escarnecían, aquel caldo triple canto de vinagre, y decían, recuerde que el rey de los judíos, cálpate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le burlaban, diciendo, si tú eres de Cristo, cálpate a ti mismo y a nosotros. Respondía que el otro le reprendió diciendo, y aún temes tú a Dios, estás en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ninguno más hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas de tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es muy fácil odiar a nuestros enemigos, es lo más sencillo que hay, pero amar, bendecir a los enemigos es todo un reto. Debemos perdonar, bendecir a nuestros enemigos. Cuando hacemos mala cara o nos alejamos de ellos porque no los queremos ver o que nos caen mal, no mostramos quiénes somos, sino quién está dentro de nosotros. Acá no te muestra quién es el hombre, sino quién está dentro de uno. El perseguir a los enemigos, llamarlos, solo que logra por Cristo Jesús en nuestro corazón. En Mateo capítulo 5, de 44 y 45, y en Romanos 12, del 20 al 21, con una forma de saber si Cristo está en nosotros o no. Cuando somos capaces de llamar a los enemigos, es porque Cristo Jesús está en nosotros. Orar por los que nos ultrajan y persiguen, perseguir a los que nos maltratan, hacer bien a quien nos haga mal, dar de comer si los enemigos tienen hambre o de beber si tienen sed.
Debemos hacerlo con amor. Y así cuando queremos, estamos en Cristo y Cristo Jesús en nosotros. Y repetimos, al ser nos la bendición nos rebota a nosotros. Es decir, queremos más bendecidos. No devolvamos mal por mal, porque aquí jamás queremos bendecidos. El que hace cosas malas no espere cosas buenas. Todos los que lanzamos al que nos maldice tienen efecto rebote. Es decir, entre más bendecimos, más bendición recibimos. La maldición sin motivo jamás llega a su destino. Si no hay causa de maldición, no nos llega. Que rompe esa maldición que nos cae en la cara. Siempre cuanto nunca maldigamos. Por eso siempre debemos bendecir. Jamás maldecir. Dejemos atrás la ofensa. Soltemos estas cargas. Tenemos el poder de escoger. El pasado es lo que nos detiene para llegar a nuestro futuro. Satanás quiere atar a las personas a la mala experiencia y legales en el pasado, que no avancen. Debemos pensar diferente, perdonar, olvidar para poder avanzar y llegar al futuro que Dios tiene para nosotros. Llegar a dejar a Dios, el perdón, es un resultado de estar llenos de Dios y viene cuando estamos llenos del Señor. Enfoquémonos en lo que Dios tiene para nosotros. El vivir bien es la mejor venganza para nuestros enemigos, que nos vean tranquilos, en paz, bendecidos y gozosos. Dejemos que Dios a través de nuestra vida le dé el pago a nuestros enemigos. No le que queremos la muerte a los enemigos. El deseo de Dios es que nos vaya bien. Para esto no debemos ni podemos quedarnos en el pasado. Debemos vivir bien y enfocándonos en lo que Dios tiene para nosotros.